Muy buenos días, mi nombre es Saraí Cruz. En este momento les vengo a hablar un poco del dinámico ambiente del comercio internacional. Como primer punto tenemos proteccionismo. Es una política económica por la que un país impone restricciones, como aranceles, cuotas o subvenciones, para proteger a sus industrias nacionales de la competencia extranjera. Un ejemplo de eso sería levantar muros alrededor del mercado local, siempre con el objetivo de apoyar a las empresas locales, preservar puestos de trabajo y promover la estabilidad económica. Como siguiente punto tenemos a los aranceles. Los aranceles son un impuesto, normalmente impuesto como un porcentaje basado en el valor de un artículo o como una cantidad fija por unidad. Los aranceles, que también se conocen como derecho de aduana o impuesto de importación, la imposición de aranceles hace que las importaciones sean mucho más caras que lo que se produce nacionalmente de los bienes. Los aranceles dan a los productores nacionales una oportunidad de poder competir contra los bienes y servicios del extranjero. Como siguiente punto tenemos las cuotas. Las cuotas son medidas más suaves que el arancel, al consistir en una restricción del número de unidades de producto de importación. Con el arancel colocamos una barrera en lo que únicamente queremos es apoyar las empresas locales. Con las cuotas, pues ya damos un número, damos un número de productos, o sea, ya limitado. Dentro de este punto podemos mencionar un evento muy importante, como lo fue la guerra de Ucrania, y también las consecuencias que trajo y cómo revivió lo que son las restricciones. Muchos países recurrieron a la protección, al proteccionismo de alimentos. Un ejemplo de ello fue India cuando anunciaba el cierre de sus exportaciones de trigo, y la consecuencia más inmediata fue que el precio de la materia prima le incrementó un 10%. Y en los mercados internacionales, el problema es que esas mismas políticas restrictivas con las ventas en el exterior de alimentos las estaban aplicando muchos más países al comienzo de la guerra de Ucrania, con el fin de tratar de garantizar sus suministros internos. Y eso podría tener graves consecuencias, sobre todo para las zonas más desfavorecidas a nivel mundial. Según medios de comunicación internacionales, desde que comenzó la guerra en Ucrania, Malasia prohibió la exportación de pollo. Kazajistán diseñó cuotas para el trigo y la harina. Y no son los únicos. Según los datos que refleja el Banco Mundial en los últimos meses, el número de países que ha impuesto restricciones de importaciones alimentarias ha aumentado desde un 25% hasta un 35%. Esto significa que actualmente hay 53 nuevas regulaciones que afectan el comercio de alimentos. 31 de ellas restringen el flujo de exportaciones, mueven y 9 ponen freno a la exportación de trigo. Está demostrado que esas medidas proteccionistas desestabilizan los mercados y conducen a aumentos de precios, a lo que a su vez aumenta o afecta a la seguridad alimentaria de los países importadores netos de alimento. Ahora bien, las limitaciones voluntarias de las exportaciones. Es un límite autoimpuesto sobre la cantidad de un bien que un país exportador puede exportar. Cuando un gobierno establece una restricción de cantidad, el gobierno debe implementar procedimientos para evitar exportaciones más allá del nivel o límite. Una restricción voluntaria vinculante a las exportaciones dará como resultado un precio más alto en el país de importación, y es el caso de un país grande, una reducción de precio en el mercado exportador. Y esto pasa porque a medida de que un componente político evidente, ya que significa que un país voluntariamente limita la exportación de sus propios productos a fin de evitar aranceles, cuotas impuestas por otro país que es socio comercial, y todo esto con un objetivo que tiene por objeto permitir más importaciones y pueda incluir la reducción de aranceles y la reducción de cuotas. Como siguiente punto tenemos boicots y embargos.
Se trata de una restricción o prohibición impuesta a determinadas mercancías. Estas mercancías suelen ser las que tienen consecuencias, como el marfil de elefante, las drogas, las armas. Los embargos también suelen ser motivados políticamente y no tanto por la protección de las industrias nacionales. Tenemos como siguiente punto las sanciones o antidoping. Consiste en duplicar un derecho de importación adicional a un producto determinado de un país exportador determinado para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al valor normal o para suprimir el daño causado en la rama de producción nacional en el país importador. En conclusión, podemos decir que el proteccionismo puede ser una política adecuada para el fortalecimiento y promoción de la industria nueva o para la creación de empleo local, pero tiene desventajas además de las represalias económicas que pueden tomar los países afectados, o puede ser como una guerra económica, una falta de competencia debilita la industria, la innovación y la calidad de productos nacionales, una limitación del mercado para las empresas nacionales y una desaceleración económica del país en cuestión. Por ello han proliferado los acuerdos de libre comercio para que faciliten el crecimiento, la innovación y, en definitiva, el nivel de vida de los trabajadores de los países menos favorecidos. Y este fue mi aporte. Tenemos la bibliografía donde se extrajo toda la información. Y gracias por su atención.